Así como decimos que un buen católico va a misa, un buen católico reza, un buen católico también tiene clara en su mente la conciencia de la misión. Hay un libro escrito por un autor clásico del siglo XX, Graham Greene, un libro que se llama El poder y la gloria. Y la historia de este libro trata sobre un sacerdote borracho. Un sacerdote borracho y un sacerdote que ha tenido diversas debilidades a lo largo de su vida. Pero es el único sacerdote que queda en la región donde él vive. La novela está ambientada en la década de los 20, del siglo XX, en el estado de Tabasco, aquí en México. Ustedes saben que Tabasco ha sido el estado más irreligioso del país. Históricamente ha sido un estado que ha sufrido mucho durante la persecución religiosa en la década de los 20, quizá más que ningún otro estado en la República. Una persecución muy fuerte y después ha habido una gran labor evangelizadora por parte de la iglesia, pero sí fue un estado siempre muy descuidado. Esto yo lo he escuchado de personas de Tabasco. Está ambientada pues esta novela en ese estado y este sacerdote, que es un sacerdote que tiene conciencia de que está en pecado grave y no puede arrepentirse, él no siente arrepentimiento. Entonces él necesita salir del estado para irse a confesar, porque él es el único sacerdote que hay en ese estado. Entonces él está buscando la confesión, dado que él no siente arrepentimiento, para que al menos el sacramento le ayude a poder arrepentirse. Y la historia es que el sacerdote intenta salir, pero continuamente llega una persona y le dice: mi abuelo está muriendo, y regresa para atender al enfermo. Va a salir y viene otra circunstancia y entonces él tiene que volver. Él nunca tiene la oportunidad de acercarse al sacramento, pero tiene que volver continuamente. Hay un militar que lo está buscando para matarlo y él se está escondiendo hasta que llega un momento en que una de las personas que se le acerca para pedirle su ayuda y poder atender a un enfermo lo traiciona, porque en realidad lo está engañando. Esta persona está buscando la recompensa que ofrece los militares por este sacerdote, que es llamado el Padre Whisky en la novela, ¿no? No se dice el nombre, sino solo su apodo. Es traicionado, es aprisionado y finalmente es fusilado, sin tener la posibilidad de haber recibido el sacramento. Pero la escena final de la novela es, una vez que muere este sacerdote, ya no hay sacerdotes en el estado de Tabasco. Pero en una de las conversaciones entre los diversos personajes de la novela, uno de los personajes dice: Dios nunca nos dejará solos. Y su esposo le dice: lo único que tenemos es este sacerdote, no podemos acudir a otro. Y si queremos seguir siendo católicos, pues tenemos que acudir al que tenemos. No tenemos otro. Ojalá tuviéramos uno mejor, pero no tenemos otro. Entonces, el sacerdote muere fusilado en la parte final de la novela y están este matrimonio que estaba platicando al inicio de la novela, está otra vez en su casa hablando de que ya han matado al padre Whisky. Y entonces, en ese momento, dice la novela, tocan a su puerta y les dice: soy el sacerdote tal, ¿verdad? Y así acaba la novela, para indicar que Dios nunca deja a su iglesia sola. Y como marco de esta plática quisiera partir de esta idea. La conciencia misionera de la iglesia debe nacer de esa conciencia de que Dios no deja nunca a su iglesia. Ahora veremos, en el caso de ustedes que son laicos, veremos cómo se aplica esta misión a su propia vida. Tradicionalmente,
en la iglesia, debido a que así ha sido durante los años, normalmente se marca el acento misionero en los sacerdotes y en los religiosos o en aquellos laicos que se consagran de un modo particular a la misión, pero no en la vocación general de todos los laicos. Como primer punto de nuestra plática, quisiera recalcar esta realidad. Es una realidad espiritual y teológica muy importante. Dios envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Desde el origen de la creación, Dios es el primer misionero. Dios es el primer misionador, digámoslo así, y es el primer misionero. ¿Por qué? Porque el Padre envía y el Hijo y el Espíritu Santo son enviados. Dios crea el universo de la nada. Antes de que Dios creara el universo, existía Dios, completo en sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie, más que de sí mismo, el amor eterno del Padre al Hijo en el Espíritu Santo. Eso es el amor perfecto, es la existencia perfecta. Pero Dios quiere crear algo distinto de Él. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande que su amor se derrama, inclusive en lo que no es Él, en lo que no es necesario. Nosotros no somos necesarios, el universo no es necesario, pero Dios lo crea. Y desde el primer momento, entonces, Dios envía su palabra que crea. Hágase. Y se hace el cielo, la tierra y los diversos animales, plantas y los seres vivos que poblamos el planeta Tierra y las diversas creaciones del universo. Pero no solo así envía Dios su palabra creadora. Además envía a su propio Hijo que se hace hombre por nosotros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, hay un pasaje muy hermoso. Isaías se encuentra en el templo y tiene una visión de la gloria de Dios. Al contemplar Isaías la gloria de Dios, le entra un gran temor. ¿Por qué? Porque él es un hombre, él mismo se define así: yo que soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros, he visto al Señor. ¡Ay de mí! Y entonces uno de los querubines toma de las brasas, se quema el incienso y le quema la boca a Isaías. Y le dice: esto ha tocado tus labios, has quedado libre de tus pecados. Y entonces Isaías escucha la voz del Señor: ¿a quién enviaré y quién irá en nombre nuestro? E Isaías le dice: aquí estoy, envíame. La tradición de la Iglesia siempre ha aplicado estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un salmo y después la carta a los Hebreos en el capítulo 10 vuelve a recordarlo. Enviaste a tu Hijo, le diste un cuerpo, y yo he dicho: aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Es decir, el Padre envía a su Hijo para salvarnos. No solamente envía, como habíamos dicho hace un momento, su palabra creadora, envía su palabra salvadora, que se hace un hombre, un ser humano como nosotros. Es enviado. Podríamos decir que uno de los grandes títulos del Señor, así como es Salvador, Redentor, es también enviado. Es el enviado por antonomasia. Es el primer misionero. Dios mismo viene a su misión. ¿Cuál es la misión del Hijo? Salvar a los hombres y dar gloria al Padre Celestial. Mejor dicho, primero dar gloria al Padre Celestial y después salvar a los hombres. Esa es la misión del Hijo. Y más adelante, en los capítulos 14, principalmente 14 y 16 del Evangelio de San Juan, el Señor nos habla del Espíritu Santo. Una vez que Jesús está cumpliendo su misión, está
terminando su misión salvadora en la tierra, Él promete el Espíritu Santo que el Padre enviará en su nombre. Yo les enviaré otro consolador. Les conviene que yo me vaya, nos dice Jesús. Y es bueno que Jesús ya no viva físicamente entre nosotros, porque si Él no hubiera ido, no tendríamos el Espíritu Santo. Entonces el Padre envía a su Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Eso sería un modo sencillo de poder comprender lo que rezamos cada domingo en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Una parte de la explicación mínima de esa procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, es que el Padre y el Hijo lo envían. ¿Y para qué envía al Espíritu Santo? Así como envía a su Hijo para salvar, para redimir a los hombres, envía al Espíritu Santo para que santifique a esos hombres que han sido salvados por Jesucristo. Y el Espíritu Santo cumple esa misión que le ha dado el Padre y el Hijo de una manera tan grande que vive en su iglesia. El espíritu de la iglesia es el Espíritu Santo. Conocemos la figura, la imagen en la que hablamos de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Si un cuerpo no tiene espíritu, es un cadáver. Una vez que un ser humano muere, su espíritu lo ha dejado. Y ese cuerpo ya no es un ser humano, es un cadáver. Si en la iglesia no vive el Espíritu Santo, la iglesia no sería el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque vive en ella el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho pensar, y pensarlo, no digo que sea así, a lo mejor me equivoco, pero me gusta pensar de esta manera, que la única obra de Dios que hay en el mundo es la iglesia. No hay ninguna otra obra de Dios. Porque lo único que hizo el Señor en esta tierra es la iglesia. Hay muchas otras realidades que por el lenguaje cotidiano y también con una justificación teológica se les llama obras de Dios. Pero a mí me gusta más bien pensar en esto, en las diversas obras de la iglesia, más que como obras de Dios, como obras de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo vivo. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando se enferma? Empieza a crear anticuerpos, empieza a reaccionar para que el mismo organismo sane. Por la misma fuerza del organismo vamos sanando. Cuando el organismo ya no puede sanar por sí mismo, es necesaria una intervención desde afuera, una operación o un medicamento, etc. Pero normalmente, los que somos un poquito más antiguos, los que tenemos más de 40 años a lo mejor, ¿no? No sé si han visto esos TikToks, ¿no? Que dicen que va una persona caminando y los que nacieron antes de 1980 se pegan en la puerta y no pasa nada, ¿no? Los que nacieron en los 80 se pegan y se empiezan a sobar, ¿no? Los que nacieron en los 90 se caen. Y los que nacieron en los 2000 después, ¿verdad? Empiezan a tirarse por el suelo, ¿verdad? Y a subir su estado, ¿no? Fuera marcos de las puertas, fuera suelo, ¿verdad? Víctimas del suelo, ¿no? Entonces, más o menos sale así. No es verdad, es una exageración, pero sí el pensar lo que a los que somos un poquito más grandes nos decían nuestros papás antes, cuando nos sentíamos mal. No nos daban ninguna pastilla. Nos decían, espérate a que se te pase. ¿Por qué? Porque el organismo tiene sus propias funciones para curar. Si inmediatamente le doy la pastilla, el cuerpo se acostumbra y ya no reacciona por sí misma, necesita la pastilla. Bueno, pensar así también en la iglesia y en las obras de la iglesia que brotan, son parte de la vitalidad de la iglesia. Y lo que la iglesia necesita en un determinado momento es lo que produce en sí misma. ¿Por qué? Porque la dirige el Espíritu Santo, no la dirigimos los hombres. Un perseguidor, que fue Napoleón Bonaparte,
cuando tomó prisionero al Papa Pío VI y lo llevó a Francia, le dijo al Papa: hemos acabado con la iglesia, una vez que mueras tú, morirá la iglesia. Y el Papa le dice: los cristianos llevamos 1806 años intentando acabar con la iglesia y no hemos podido. No vas a poder tú. ¿Por qué? Porque la iglesia está vivificada por el Espíritu Santo, que es el que hace, repito, brotar en su seno aquello que necesita la iglesia en un determinado momento. En el siglo X y XI necesitaba una llamada radical a la vivencia de la pobreza. Y entonces surge Francisco de Asís. Una llamada también a una clarificación teológica y a una defensa teológica de la fe, y brota Domingo de Guzmán. Viene el momento de la Reforma protestante y viene una pléyade de santos: Ignacio, Teresa, Francisco, Javier y un humilde campesino que se llamaba Isidro. ¿Por qué? Porque es lo que brota la fuerza de la iglesia. En el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, el Espíritu Santo hace brotar la misión de los laicos de un modo particular. Pero eso lo trataremos un poquito después. Entonces, la iglesia tiene en sí misma esa realidad que la hace crecer. Una segunda idea: así como el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo, Cristo envía a sus discípulos. El Padre envía al Hijo para salvar a los hombres. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para vivificar, santificar su iglesia. Jesús envía a sus discípulos. ¿A qué los envía? A completar en su vida y en la vida de la iglesia la misión de Cristo. San Pablo lo dice: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Luego, 3 siglos después, va a decir San Agustín: ¿cómo que vas a completar? ¿Acaso la misión de Cristo no fue perfecta? ¿Cómo vamos a completar los hombres esa misión? Y dice San Agustín, que era muy listo: Cristo cumplió perfectamente su misión en él, que es la cabeza. Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que cumplir esa misión en nosotros mismos. Entonces, a eso envía Cristo a sus discípulos. La acción de Dios puede ser directa en el mundo, así como fue en la creación. Dijo el Señor: hágase, y se creó. Pero el Señor, de modo ordinario, actúa en el mundo con lo que los filósofos, los teólogos llaman la mediación. Por ejemplo, ustedes son papás de sus hijos, pero antes que hijos de ustedes son hijos de Dios. Y Dios los ha hecho existir a sus hijos por medio de ustedes. Ustedes son los mediadores de la vida de sus hijos. Nosotros empezamos a aprender desde que somos pequeños y aprendemos por una mediación. No aprendemos inmediatamente las ideas y los conceptos, sino tenemos que ver las cosas, tenemos que tocarlas y vamos aprendiendo. Un niño aprende a caminar viendo a caminar a los adultos. Un niño aprende a hablar escuchando a los adultos, por esa mediación. Entonces, en el mundo, Dios actúa de modo ordinario por mediaciones. También en la misión sobrenatural, el Señor actúa por medio, y valga la redundancia, por medio de mediaciones. El perdón del Señor nos llega por medio de la iglesia. Y de modo ordinario, el Señor no perdona fuera de la iglesia. Lo puede hacer perfectamente. ¿El Señor necesita la confesión para perdonarnos? No. ¿Nosotros para que Él nos perdone? Sí. Sí, porque el Señor puede hacer todo. Pero el Señor, de modo ordinario, quiere que sea mediado
¿Qué son los sacramentos? Son un signo sensible de la gracia. Es una mediación hacia Dios. Entonces el Señor envía a sus apóstoles y los envía con un mensaje muy claro. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, lo dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de los discípulos? Predicar y bautizar. ¿Cuál es la misión de la iglesia, que es el conjunto de los discípulos? Predicar y bautizar. Porque por medio de esa predicación y de ese bautismo va a llegar a los hombres la salvación de Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo. Entonces todo está unido. Lo que nosotros hacemos no es distinto de lo que hizo Jesucristo. Lo que nosotros hacemos como misioneros está en continuidad con lo que Dios hace. Podemos decir que la misión de la iglesia es una obra divina, no es una obra humana. No parte de la iniciativa de los hombres. A los discípulos no se les hubiera ocurrido jamás hablar de Jesús. Jesús se los mandó. Dice San Pablo que ay de mí si no predico el evangelio. Y dice más adelante, si yo predicara, porque soy un tipazo, tendría mérito. Pero dice San Pablo, yo no predico por gusto. Yo no predico porque me gusta ir de misionero, sino porque he sido enviado. Y entonces no tengo mérito. Mi único premio es predicar. Mi único premio es ser misionero. No busco otra cosa. Porque si la iglesia buscara otra cosa, más allá de predicar y bautizar, se convertiría en una ONG. Se convertiría en una institución más. Pero esa no es la misión de la iglesia. Nos envía pues el Señor a predicar y a bautizar. De ahí brota toda la acción de la iglesia. Nos dice San Pablo, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de la predicación. Decía Santo Tomás de Aquino, la fe viene fide ex auditu, desde el oído. ¿Y cómo vamos a creer si nadie predica, si nadie habla? Si ustedes no le hubieran hablado a sus hijos del Señor, ellos no hubieran escuchado el mensaje. Si la iglesia deja de predicar, el mensaje no llega. Si la iglesia deja de bautizar, y por bautizar comprendemos toda la administración de los sacramentos, porque el bautismo es el sacramento primordial y es la puerta de los sacramentos, la puerta de la iglesia. Si la iglesia deja de hacer eso, repito, la iglesia se convierte en un ente inútil. Hablaba con uno de los muchachos hace unos días y le decía, en definitiva, la única misión en realidad que tiene un hombre, un ser humano, un hombre, una mujer, es bastante reducida en la vida. Porque la misión de una persona no es a lo que se dedica profesionalmente. ¿Por qué? Porque eso es accidental. Aunque a uno le guste y aunque a uno le agrade eso a lo que se dedica, y es bueno que así sea, pero en realidad es accidental. Le dije, en realidad la misión en la vida del ser humano se reduce a dos cosas: a servir a Dios directamente en cualquiera de los estados de vida, ¿verdad? El estado religioso, el estado sacerdotal y el estado laical o de soltería vivido con ese sentido, o el servicio, ¿verdad?, a la propia familia, también con el mismo sentido. Hay quienes viven, ¿verdad?, esa vocación al servicio de la propia familia en el matrimonio, y hay quienes lo viven en la soltería también, de diversos modos.
Pero a fin de cuentas son las dos misiones de la persona, no los trabajos que uno hace. Ni siquiera en profesiones tan admirables y tan necesarias como la vocación médica, la vocación al magisterio o la vocación al servicio en general. La vocación es a servir a Dios o a servir a Dios por medio del prójimo directamente. Entonces, de ahí brota de ese predicar y de ese bautizar la misión de la iglesia. Todo lo que la iglesia realiza, por lo tanto, es misionero. Todo lo que realiza un cristiano bautizado debe ser misionero, porque va en continuidad con la misión de la iglesia, que es predicar y bautizar, para que la salvación y la santificación del Hijo y del Espíritu Santo llegue a los hombres y entonces todos podamos conocer a Dios Padre. Todo lo que hacemos. La mamá que está cocinando en la casa y lo hace dentro de su vocación cristiana, está siendo misionera, aunque solo cocine en su casa. Está construyendo la misión de la iglesia. El profesionista, el empleado, el trabajador, el jefe, que vive su trabajo profesional con ese sentido, está contribuyendo a la misión de la iglesia, aunque no vaya de misiones. ¿Por qué? Porque toda la misión de la iglesia toda la vida de la iglesia es misionera. Entonces, la misión es inherente al ser cristiano. La misión de evangelizar es inherente al ser cristiano. Tercera idea. Primera, Dios envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, segunda idea, envía a sus discípulos. Tercera, soy enviado. ¿Por qué soy enviado? Porque soy miembro de la iglesia. Decíamos hace un momento que la iglesia en sí misma, de ser la obra de Dios, va suscitando en su seno aquello que ella misma necesita. El siglo XX principalmente dio un impulso muy grande en ese movimiento del Espíritu Santo, que es el Concilio Vaticano II, a la misión de los laicos. Y por lo tanto vemos que en este siglo se impulsa mucho el afán misionero desde el punto de vista de los laicos, de las personas que viven en el mundo. Hasta antes se comprende, y se comprende mucho más claramente, que los religiosos, religiosas y los sacerdotes viven para la misión de la iglesia. Eso está claro. Si yo no trabajo de sacerdote, de hecho hago muy pocas cosas, pero mi misión es ser sacerdote. Un sacerdote enfermo que no puede hacer nada, está viviendo la misión de la iglesia con su sufrimiento. Pero la iglesia impulsa el apostolado de los laicos y surgen diversas realidades, surgen los movimientos, surgen las sociedades de vida apostólica, surgen solo hay una, ¿verdad? Bueno, ya hay dos. Surgen las prelaturas personales, etcétera. Surgen diversas realidades que vienen a impulsar principalmente el apostolado de los laicos. Soy enviado porque estoy llamado a la santidad, porque vivo la santidad. San Pablo le decía a los primeros cristianos, tanto sacerdotes como laicos, los santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de ellos, porque piensan como piensa Dios, porque quieren como quiere Dios, porque hacen lo que hace Dios. Y lo que nos estamos preparando ahora de un modo particular para este momento de misión apostólica durante la Semana Santa, quiere llevarnos a hacer lo que hace Dios. Y esto me gustaría que nos quedara a todos grabados. Estoy dentro de la misión
santificadora y salvadora de Dios. Dios ha querido meterme en su propia vida, en su propio amor. No a hacer algo que me agrade, que me llene, que me haga vivir una buena Semana Santa. No. Voy a predicar y a bautizar. Aunque no vayamos a bautizar directamente en el sacramento, ¿no? Pero sí esa idea de santificar, de ayudar a la santificación de las personas. El Concilio Vaticano II subraya la vocación universal a la santidad. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Por eso el Papa Juan Pablo II durante su pontificado impulsó tanto las causas de beatificación y de canonización de laicos. ¿Por qué? Porque hay pocos laicos, no porque haya habido pocos santos laicos, sino porque normalmente las causas se han impulsado desde las congregaciones religiosas o las diócesis, principalmente hacia sacerdotes y religiosos o religiosas. Él busca impulsar para poner testigos también creíbles para los laicos. El testimonio de San Juan María Vianney como sacerdote es muy esclarecedor, es muy motivador para mí como sacerdote, para el padre José Manuel como sacerdotes, porque somos sacerdotes. Pero, ¿verdad? Una muchacha que está estudiando la preparatoria puede admirar el ejemplo de San Juan María Vianney y decir la acción de Dios, pero va a decir, no me siento identificada con el Padre. Obviamente. ¿Por qué? Porque su vocación es distinta a la del santo cura de Ars. A lo mejor se sentirá más identificada con alguna religiosa joven, pero si hay una muchacha como ella que ha llegado a la santidad, se sentirá más identificada. Entonces el Papa Juan Pablo II impulsó por eso mucho las causas de beatificación y canonización de laicos. También la misión diaria del laico es enviada. Lo que ustedes hacen como trabajadores, como amas de casa, como educadores de sus hijos, como maestros, como empleados, como choferes, como cualquier otra cosa, es parte de la misión de la Iglesia. Hace varios años tuve la oportunidad de dar un retiro a diáconos permanentes de la Arquidiócesis de México. Y una de las cosas que les dije, si alguno de ustedes es taxista, ustedes están configurados, no son laicos los diáconos permanentes, ¿no? Ya son diáconos, pero siguen viviendo una vida laical en la mayoría de los casos. Y les decía, si usted es taxista, usted es otro Cristo, está sirviendo a los que lleva. Su servicio de taxista es un servicio de Cristo. Decía San Gregorio Magno, o San León Magno, uno de los dos, que el todo cristiano es otro Cristo. Entonces, cuando estudio, cuando trabajo, cuando cocino, cuando trapeo, cuando manejo, cuando salgo a correr, cuando veo la televisión, debo ser otro Cristo, que está viendo la televisión, que está jugando, que está trapeando, que está cocinando, que está trabajando. La Iglesia nos dice, pues, la misión diaria es la principal misión. Pero también le da un gran valor a las obras apostólicas, que no apostolado, hay que distinguirlo, porque apostolado es, entonces todo lo que hace un cristiano es apostolado, porque es ser Cristo. Pero también es importante esa dedicación a las obras apostólicas, donde uno se dedica explícitamente a predicar y a bautizar, que es lo que nosotros queremos prepararnos para este momento de Semana Santa, explícitamente dedicarnos a predicar y a bautizar. Una misión que ya realizamos todos los días de nuestra vida, pero ahora dedicaremos el tiempo a eso.
Esas actividades apostólicas, eso que normalmente en el vocabulario eclesial llamamos apostolados, son también parte fundamental, que se derivan de que Dios Padre envía al Hijo, al Espíritu Santo, que Cristo envía a sus discípulos, que ellos predican y bautizan. Y uno de nosotros como apóstol de Jesús cristiano, ya sea en la vida matrimonial, en la vida de solteros, de estudiantes, en la vida de religiosos, de sacerdotes, estamos llamados a eso en nuestra propia vida. Pero también la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos dice, denle oportunidad a los laicos de que también ellos dediquen tiempo al apostolado. El Señor nos invita, al ser enviados, a ser reflejos de Jesús, a hacer lo que Él hizo. Hacer lo mismo que hace el Señor. Somos otros Cristos. Hemos sido enviados como ha sido Cristo. Estrictamente dicho, solo envía el obispo como sucesor de los apóstoles, ¿no? Por eso se habla de las misas de envío o de las misas de inicio de misiones, ¿no? Si va el obispo es misa de envío, si no va ningún obispo es misa de inicio, porque el obispo, como sucesor de los apóstoles, que han recibido el mensaje de Jesús de enviar, es el único que puede enviar a los discípulos a predicar. Pero esa misión ya la tenemos todos nosotros por nuestro bautismo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser misericordiosos. El amor de Dios es un amor de misericordia. Es un amor que se conmueve. Ese es el amor de Dios. No solo es el amor que perdona. Eso es lo primero que nosotros experimentamos del amor misericordioso, el perdón. Pero no es solo eso. Es el amor que se da desinteresadamente. Si el Señor en la misión nos está llamando a ser misioneros, debemos ser misericordiosos. Desde luego nosotros tenemos muy poco que perdonarles a las personas con las que vamos a acudir. De hecho, no tenemos nada que perdonarles, porque no nos han ofendido. A lo mejor alguno toca y sí, pero no nos han ofendido. Lo que quizá el Señor nos está pidiendo es un amor desinteresado. No ir, lo que decíamos en el segundo punto, no ir por lo que puedo obtener, ni por lo que puedo sentir. Y sin duda habrá muchas cosas de esas. Ni para vivir una buena sana, sino porque quiero colaborar en la misión del Señor. Quiero que el mensaje de Jesús llegue a esas personas. Desde luego no vamos a un territorio de misión inhóspita, ¿verdad? No vamos a evangelizar a gente que nunca ha escuchado de Jesús. Vamos a compartir con nuestros hermanos el tesoro de la fe. Eso que nosotros queremos vivir, lo queremos compartir. Y si podemos ayudar a que hermanos y hermanas nuestras se acerquen a la fuente de la gracia, lo haremos con todo el corazón. Pero se lo pedimos al Señor, ¿verdad? Ya desde ahora nos quedan pocos días, parece que queda mucho, pero ya realmente no queda nada. Preparemos nuestro corazón, haciendo un corazón bueno, que sienta lo que siente Jesús cuando ve a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué siente un papá cuando ve a sus hijos? Se le derrite el corazón, y más a la mamá, ¿verdad? Que al papá. Si se les derrite el corazón. Jesús quiere que sintamos eso por todos nuestros hermanos. Porque en definitiva, a todos los hombres y mujeres, el Señor de una o de otra manera nos llama a ser papás de todos y mamás de todos. Y qué mejor cosa, ¿verdad? Que así como han dado la vida material a sus hijos, puedan darle la vida espiritual a otras personas que el Señor pone a su lado, ¿verdad? Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad?
Y si no, pues damos las gracias, ¿verdad?, al Señor. No hay nada, ¿verdad? Pues damos gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias.